8:18 en la República Argentina. Estamos atravesando ya la segunda hora de No la ven por Neuquén Rock 95.3. Y como cada lunes convocamos a nuestro profe para poder aprender, reflexionar, para poder analizar lo que viene aconteciendo en el país y en la República Argentina. Y es por eso que a esta hora le damos la bienvenida a nuestro profe Eduardo Dalmazo. Profe, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido. Buen día Bruno, buen día a la audiencia. Bueno, profe, una semana que ha dejado, o en realidad la semana pasada, ¿no? Ha dejado un montón de cosas para ir pensando, analizando, y el gobierno pareciera ser que nos va dando temas para poder pensar, hablar todas las semanas, ¿no? Y hoy pensaba, con todo lo que estuvo aconteciendo durante la visita justamente del presidente Javier Milei y con todas las condiciones que el gobierno de los Estados Unidos también le fue imponiendo para poder mejorar un poco la economía, en el medio fueron surgiendo distintas cosas, ¿no? Y una tuvo que ver con esta cuestión de suprimir los aranceles, o en realidad suprimir lo que tiene que ver con las retenciones al campo, ¿no? Algo que durante la campaña del presidente Javier Milei fue casi una cuestión de Estado para él, ¿no? Quitar las retenciones. Y con el tiempo descubrimos que en realidad los beneficiados fueron algunos nada más con esto. Yo quería arrancar por acá, profe, para poder pensar y analizar qué está sucediendo con esta cuestión económica, qué pasa con estos pedidos que realizan los Estados Unidos y qué pasa con la parte productiva acá en la República Argentina en una gran, quizás, encerrona económica en la cual el propio gobierno se fue metiendo solo, ¿no? Bueno, podemos sintetizar algunas cosas, Bruno. En primer lugar, el presidente es más un ministro de Economía que un presidente. Claro. No lidera un proyecto, no lidera una aspiración concreta de país, todo lo centra en el déficit, pero ese déficit que tanto cuidaba de no tenerlo, tuvo que acudir a esta negociación con las grandes cerealeras para poder juntar los dólares necesarios, lo cual significaba reducirles los impuestos, dada la situación de liquidez y la situación crítica de las obligaciones del Estado, a través del Banco Central y el Estado. Pero además eso es una indicación de Estados Unidos, porque en realidad el problema de Trump y de Bessent, que es el secretario del Tesoro, es que le empezó a protestar fuertemente los productores agropecuarios de Estados Unidos, diciendo que ponía en ventajas a los productores argentinos. Entonces van dos cosas. El centro del mundo occidental, que Estados Unidos le dice, vos tenés esta solución, eliminarle la retención hasta un monto, te van a poner la plata y con eso soluciona el problema. Con lo cual los americanos no ponen un peso. Segundo tema, después dice, pero eso no puede durar, porque si no vos quedás en ventaja con respecto a los productores americanos, que estamos negociando con China, estamos en una dificultad. Entonces vuelve digamos, las retenciones, ¿se entiende? Correcto. O sea, dependemos, dada la ineptitud económica probada, de lo que dice el centro. Yo esto históricamente creo que lo vimos con el pacto Roca-Runciman y no otro, ¿no? Más allá de la oposición, Braden, Perón, etcétera, pero es vergonzoso. Pero hemos perdido la noción de la vergüenza, de la dignidad, en toda esta pérdida de identidad, de no saber a dónde vamos. Por ahí la sociedad no se da cuenta que este señor tuvo que acudir desesperado y sin ese cable de Estados Unidos, un cable que fue más formal pero con mucho impacto, la situación iba a ser caótica antes de las elecciones. Con lo cual, como hemos hablado ya previamente, la política económica es inconsistente, porque si fuera consistente no tendría que salir desesperado a buscar el apoyo norteamericano. ¿Se entiende? Completamente. Ahora, profe, a esto también se le abre un frente interno a Donald Trump, ¿no? Ya con la cantidad de problemas que viene enfrentando el gobierno de los Estados Unidos. Digo, ¿con esto también no le complica la política a los Estados Unidos? Sí, le complica, pero Trump es una versión ampliada de Milei, o Milei es una versión, una copia fiel de Trump. Obviamente que le tienen que dar una solución, pero ellos están pensando
Bessel, que es el secretario del Departamento del Tesoro, y Trump, en la importancia que tiene Argentina pensando en la provisión de materiales y sobre todo evitar que la China continental, tenga cada vez más fuerza en la Argentina por razones económicas. Entonces han privilegiado eso, están privilegiando eso. Además, es muy claro que el país que está más solidario con Trump en América Latina, fuera de lo de Centroamérica, es Argentina. Claro. Con lo cual necesitan que Argentina no cambie ese rol en el cual este señor Milei se presta tan gentilmente porque lo admira, lo sigue, o sea, no hay ningún nivel de autonomía. Lo que dice Trump es una orden para Milei. Es triste, es muy triste. En esa sumisión, podemos decir, ¿no? Que ingresa el presidente de la Argentina, Javier Milei, frente a las condiciones que le va imponiendo los Estados Unidos, y teniendo en cuenta que es justamente, como dice usted, profe, el único aliado, si se quiere, tanto ideológico como político que tiene los Estados Unidos, empezamos a quedarnos aislados en la región, ¿no? Pero además también queda debilitada esta cuestión de la imagen de un líder, ¿no? Viendo, si uno empieza a analizar quizás un poco más las gestualidades, el lenguaje no verbal, ¿no? Del presidente tanto de la Argentina como el de Donald Trump, uno ve que hay una pérdida, ¿no? de la imagen del líder por parte del presidente Javier Milei. ¿Eso realmente puede llegar a impactar la gente o la ciudadanía argentina? ¿Puede llegar a ver esto como un descenso en su imagen y que eso impacte directamente en las elecciones? ¿O es algo que solamente vemos nosotros los que estamos quizás un poco más politizados? Bueno, hay sectores que no lo van a ver a esto que estamos analizando, pero otros sí. Pero de todas formas, yo te dije en otro programa que le va a ir mal, pero no tan mal. Claro. Tomando como relación las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Por dos razones. Porque alguna gente, ante el miedo que tome preeminencia el kirchnerismo, va a ir a votar. Simplemente para oponerse a eso. No por amor a Trump. Es una parte. Y segundo, la gran elección de los intendentes de Buenos Aires fue la anterior. Ahí jugaron todos. No estoy seguro si van a poner todo el esfuerzo necesario en estas nuevas elecciones, porque ya no está el interés personal y político de cada intendente como jefe político de cada zona de Buenos Aires, ¿no? Exacto. Ahora, profe, en esta situación que se vivió con este anuncio que se hizo, ¿no? de la quita de retenciones al campo, con un gran beneficio demostrado a las grandes productoras y exportadoras, queda el gran grueso de los productores, ¿no? Los que realmente son los que le ponen el cuerpo, ¿no? al campo, con todo lo que eso implica, ¿no? Superando sequías, inundaciones, caminos en mal estado para poder justamente sacar la producción. ¿Qué pasa con el campo, que por lo general siempre ha tenido un apoyo, siempre ha sido adepto a este tipo de gobiernos, ¿no? Quizás más de derecha, centro-derecha, si se quiere. ¿Qué pasa con esto, no? Porque realmente le toca el bolsillo, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que cuando al campo se le toca el bolsillo, bueno, puede pasar como en la crisis que tuvo que atravesar en su momento el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, evidentemente para el campo ha sido una bofetada. Los ha desconcertado. Yo tengo amigos productores que realmente están desconcertados. Tenían otra ilusión sobre este hombre, y ese es un tema de falta de madurez cívica de Argentina. Hay algo grave en esto, nuestra falta de madurez para entender que un gobierno requiere equipo, requiere un proyecto, y que nadie es dueño de la verdad. Entendiendo por eso de que la democracia, uno tiene una posición, pero el otro no es un enemigo, y uno no tiene la suma de la verdad. Milei habla como el que tiene la suma de la verdad, y bueno, esa suma se le está, digamos, desarmando rápidamente, ¿no? Pero bueno, la gente le votó por miedo al señor Massa, en el cual, desde mi punto de vista, había dado demostraciones evidentes que podía llevarnos a cualquier lugar, pero este señor es un señor que dijo: la verdad la tengo yo. Eso no es democracia, pero la gente confió, entre ellos los productores. Ahora los productores se dan cuenta de que en realidad este señor está a los bandazos y no tiene una política.
y que ellos son los que contribuyen a mantener ese famoso equilibrio fiscal. Pero ese equilibrio fiscal, cuando necesitó, le dio un gran descuento o un gran beneficio a las grandes cerealeras y no a ellos. Sí, es todo un tema de desgaste, obviamente. Profe, con todo esto, lo que a mí me va surgiendo internamente es decir, bueno, todo lo que viene pasando son por las señales económicas y todo lo que viene sucediendo tan rápido, ¿no? Una vorágine realmente muy acelerada con todas estas cuestiones económicas. La gran pregunta es, ¿qué pasa post 26 de octubre, ¿no? No solamente con lo económico, sino también con lo político, ¿no? Se habla de que pueda llegar a haber algún tipo de recambio en el gobierno. Profe, con su experiencia, entendiendo que también ha estudiado justamente el paso de la política argentina desde desde el advenimiento de la democracia hasta nuestros días, con esa experiencia a cuestas, yo le pregunto, ¿qué puede pasar post elecciones y con 2 años por delante que van a ser sumamente complejos, ¿no? Una pérdida de apoyo político, que en su mayoría con los gobernadores, diputados y senadores, pero con una complicación económica atada también a las exigencias de los Estados Unidos, ¿no? ¿Qué puede pasar con un país en esas circunstancias? La única forma que este señor pueda conciliar, si es que se lo permite la oposición después de tanto maltrato, es que reciba órdenes de Estados Unidos. Y las va a recibir, si es que ya no las tiene. ¿Cuál es la orden? Usted, señor Milei, tiene que cambiar la política. Si no, no va a lograr. Y nosotros queremos que usted logre. Y para lograr tiene que conciliar. Esa es la orden. No, pero no tengas duda, porque los factores de poder del imperio se manejan de esa forma. Y además, si vos recurrís al imperio de esa forma, tenés que recibir las órdenes de la misma forma. Yo no creo que él personalmente y su hermana tengan capacidad para negociar nada por personalidad, pero sí creo que una parte del círculo empresarial argentino que lo ha apoyado y le ha puesto plata para la campaña y demás, por más que no se diga, le va a imponer un cambio y te voy a seguir la secuencia. Y si él por su personalidad, su idea mística, acordémonos que hablaba de Moisés, una cosa realmente fuera de la política. Si este señor no cambia, va a ser una crisis brutal. Ese es mi vaticinio. Ahora, va a recibir orden para que cambie. Y cuando digo va a recibir orden, lo estoy diciendo expresamente, Bruno. No va a recibir sugerencias, va a recibir orden. Él la aceptará o no la aceptará de acuerdo a su personalidad. Ahora, pensando en esto que usted va nombrando, profe, y que evidentemente se va quedando demostrado, ¿no?, en cada uno de los anuncios y gestos también por parte de los Estados Unidos, digo, al gobierno argentino en estas circunstancias, con un Congreso que cada vez se va fortaleciendo más, le va mostrando un músculo político que en su momento no lo tuvo y que ahora lo empieza a fortalecer con distintas medidas que van afectando también al gobierno de Javier Milei, digo, la intervención de los Estados Unidos no es en cierto punto beneficiosa para el gobierno porque le marcan un rumbo que quizás por ahí es un poco difuso ante tantas complicaciones que va teniendo tanto en lo político como en lo económico. Digo, ¿la intervención de los Estados Unidos no le ordena un poco esta cuestión política al gobierno? Y tal cual, porque en el lenguaje del poder, lo que le están planteando es: te damos de esta mano, por supuesto que no se la dan gratis, pero tenés que cambiar. Porque si no cambias, el Congreso lo vas a tener en contra y ninguna de los objetivos que te has planteado vas a poder cumplir. Y no sé si vas a poder cumplir el mandato. Y no quiero que se vaya el presidente. No estoy diciendo que se vaya, de ninguna manera. Estoy diciendo que va a ser imposible gobernar si él no cambia. Le va a ser imposible gobernar. Quiero ser claro en eso. Ahora, profe, usted como un conocedor justamente de cuestiones de liderazgo, ¿hay algún rasgo que pueda llegar a indicar que, bueno, puede llegar a algún tipo de cambio, algún tipo de reflexión por parte del presidente? ¿Hay alguna figura que usted en algún momento haya observado que, bueno, haya hecho un cambio, no digo unos 180 grados, pero sí revertir justamente el comportamiento ante estas situaciones que es bastante compleja, ¿no? ¿En algún momento lo ha visto en algún otro líder, en algún otro presidente argentino
argentino que, bueno, ante estas exigencias y con la personalidad que hoy carga Javier Milei, puede revertir la situación y hacer caso a lo que le está pidiendo, que en este caso son consensos con políticos? En primer lugar, para eso tendría que cambiar parte del gabinete. El desgaste de Franco, que es el político más experimentado y con una realidad, es terrible. Pero obviamente para eso tiene que cambiar. Tiene que sacar la imagen de la hermana, que no lo va a hacer. Entonces, es difícil. Yo sé que los poderes fácticos de Estados Unidos, el presidente, el secretario del Tesoro, el FMI, le dicen, mire, Milei, usted tiene que cambiar. Tiene que cambiar esto, esto y esto. Pero su personalidad es una personalidad no muy fácil, muy mítica, y no sé si lo va a hacer en los términos que el país lo requiere. No lo sé. Es muy difícil cambiar cuando uno está en esos extremos. Requiere mucha madurez, requiere una visión política, requiere entender que uno no es dueño de la verdad y que tiene que conciliar para avanzar. La política es negociación dentro de un proyecto con una finalidad, no imposición. La imposición la hacen las Fuerzas Armadas, no un poder político. Entonces lo veo difícil. Tengo claro lo que Estados Unidos le va a exigir. Lo tengo muy claro, pero no sé si él va a poder responder por su personalidad. Y porque además es muy estrecho. Como él cree ser dueño de la verdad, es un hombre que no expresa una cultura en términos de conocer el país, en términos de conciliar. Expresa una cultura autoritaria, única, me refiero a único dueño de la verdad. Así que no sé, y no tiene una segunda persona que lo secunde en eso, no tiene cuadros, eso lo he mencionado muchas veces, no tiene cuadros, por eso se habla ahora que va a incorporar los cuadros del PRO, pero yo no sé si no es una aspiración del PRO y no una realidad, no sé si es realidad o una aspiración de la gente del PRO, no lo sé. Ahora pienso, a medida que usted iba avanzando en lo que iba comentando, yo iba pensando y digo, claro, puede correr cierto riesgo, entre comillas, de ser, entre comillas, parasitado por otras fuerzas políticas el gobierno en esta situación. La lógica es que se recueste en el PRO, lo cual le va a significar ceder poder, y eso es lo que yo dudo que él esté dispuesto a hacer. Claro. Y recostarse en los gobernadores más ligados a él, y a partir de ahí negociar, que es el de Mendoza, el de Chaco, Entre Ríos, y no sé si me acuerdo, me olvido de algunos. Pero eso implica una actitud política, implica ceder, a ver implica cambiar nombres. Es mucho cambio para este señor, pero no digo que no lo haga, digo que es muy difícil. Claro, ante una crisis que puede llegar a avecinarse, me parece que no va a tener muchas opciones para hacerlo. Por último, profe, porque en esto también, a medida que se empieza justamente a avanzar en esto y se empieza a hablar de un nuevo desembarco del PRO, yo a veces como un observador de todo lo que va pasando, siento que una vez más le erramos a aquellos que intentamos poder hacer un poco de futurología, ¿no? Con lo que pasa. Se habló mucho de que luego de lo que sucedió con las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, el PRO terminaba por fallecer, ¿no? Por directamente, o Juntos por el Cambio terminaba por desaparecer. Pero evidentemente ahora esta posibilidad de que vuelva a ocupar algunos espacios claves dentro del gobierno nacional le da cierta vida nuevamente al PRO. ¿Qué pasa con esto y con la figura de Mauricio Macri, que parece que desaparece, pero en algún momento vuelve a aparecer? Bueno, en primer lugar hay divisiones muy fuertes. ¿Qué va a decir Bullrich? Claro. Que sería la primera perjudicada en este nuevo encuentro con el PRO, si es que esto se diera. En segundo lugar, el PRO tiene un problema, porque Macri ha tenido una actuación muy deslucida respecto a los intereses del PRO con el gobierno, ha cedido todo prácticamente. Aparece el nombre de él porque no hay otro, y porque en esta posición de derecha, el ex intendente gobernador de Buenos Aires, Larreta, quedó muy desplazado. Pero nada que ver, pero no es solo, hay otra gente también. O sea, lo que va a permitir es una posibilidad que el PRO se rearme, y incluso se seguirá llamando PRO o no, pero va a ser otra orientación, me parece.
salvo los Ritondo y algunos otros que ya están muy jugados con el proyecto de Milei, ¿no? O sea, ¿qué pienso? Sí, que va a tener que acudir al PRO, va a tener que negociar con Macri, pero ya Macri no es el jefe. Por propia decisión política no es el jefe, quiero decir, Claro, por los sí, errores sí. políticos, ¿no? Totalmente. Es como un director técnico que empieza a perder todos los partidos, es muy bueno, pero acá no juega. Claro, completamente. Bueno, seguramente la semana nos seguirá mostrando cada vez más cómo el gobierno políticamente intentará salir de esto, económicamente ya sabemos cómo se encara, veremos políticamente hacia dónde nos lleva esta situación. Profe, Yo te sí, pido disculpas, pero vos sabés que me voy de viaje sí, correcto. y bueno, nos encontraremos, si a vos te parece bien y a la audiencia le parece bien, en el mes de noviembre. Perfecto, será justo posterior a las elecciones, así que tendremos muchísimo para poder conversar al aire, Por profe. supuesto que sí. Profe, un abrazo muy grande y que pueda disfrutar de este tiempito de descanso y de compartir seguramente con los seres Otro queridos. para vos y saludo cálido a la audiencia. Un Buen abrazo muy día. grande. Estuvimos conversando con nuestro profe Eduardo Dalmazo. Bueno, haciendo un análisis justamente de lo que está aconteciendo a nivel político en la República Argentina. Bueno, con esto, ¿no? Con el respaldo de los Estados Unidos, pero con exigencias.